Bueno, cambiando de tema, en las últimas semanas le han llovido críticas al presidente Joe Biden por no ir a la frontera sur estadounidense. Un tema que le pesa más que nunca cuando hay niveles históricos de detenciones de migrantes indocumentados y le reclaman, vamos a averiguar si con justa razón, porque el presidente Biden ha sido senador o fue senador por 36 años, vicepresidente por 8, antes de llegar a la Casa Blanca como presidente. Mientras en el lado mexicano, una nueva caravana se está desplazando con destino a la Ciudad de México, aunque algunos de sus integrantes no descartan continuar hacia Estados Unidos. Ya llegó a esta redacción Jorge Castañeda, ex canciller de México, colaborador de CNN en español. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Tú sabes que en estos temas de si van los presidentes o no a la frontera, hay quienes descartan la posibilidad porque dicen, no, es solo para oportunidad política. Pero alguien como Joe Biden, ¿tiene justificación a estas alturas que no haya ido para allá? Hola Gaby, pues en fin, es un poco difícil de explicar, pero al mismo tiempo pues es lógico porque no tiene mucho que ganar el presidente Biden yendo a la frontera y atrayendo los reflectores que siempre siguen a un presidente de Estados Unidos, trayendo los reflectores a lo que es una situación muy difícil para Biden en la frontera con México. Como decías, las cifras son tremendas. Acaba de terminar el ejercicio o año fiscal norteamericano. Se produjeron 1.700.000 y pico de encuentros o detenciones en ese año, la cifra más alta desde 1986. No son del todo comparables, Gaby, porque hay más miembros de la patrulla fronteriza hoy que hace 35 años, entonces pues hay más cazadores, por así decirlo, y por lo tanto se entiende que haya más presas, por así decirlo, pero de todas maneras son cifras elevadísimas. Las cifras de septiembre, aunque bajaron un poco en relación a agosto, son las cifras más altas para un mes de septiembre desde el año 2000. Entonces, como Biden, pues la verdad, no tiene nada que ganar yendo a la frontera, Gaby, pues es hasta cierto punto entendible que no lo haga. Interesante. Alguien pensaría que en este momento de crisis, de cierre de frontera, quizá tendría que verse en algún momento ahí para, digamos que hasta restarle impacto a las declaraciones de gobernador como Greg Abbott en Texas, ¿no? O también los legisladores, Ted Cruz, por ejemplo. Jorge, el otro, digamos, importante tema dentro de lo que acabas de señalar es el componente de personas mexicanas, ciudadanos mexicanos. Está aumentando el número de mexicanos que quieren salir del país. Bueno, Gaby, esta es una tendencia que viene por lo menos desde principios de 2020 y quizás incluso desde un poco antes, desde 2019. De estas cifras de todo el ejercicio 2020-21, más de la tercera parte son mexicanos, en general varones y en general varones solteros que viajan solos y más bien, digamos, de 18 años para arriba. Pero en todo caso, esto se ha acentuado en los últimos meses y hoy sabemos, es un hecho ya incontrovertible, que el número de mexicanos supera con mucho el número de hondureños, de salvadoreños, de guatemaltecos, de ecuatorianos, de cubanos, de venezolanos, que están siendo detenidos y por lo tanto que van a Estados Unidos. Habría que agregar a esto, Gaby, algo importante. Los centroamericanos, incluso los ecuatorianos y demás, los haitianos, suelen entregarse a la patrulla fronteriza y pedir asilo. Los mexicanos huyen de la patrulla fronteriza para ingresar a Estados Unidos. Por lo tanto, es muy probable que el número de mexicanos que pasan en relación al número de mexicanos detenidos sea más alto que con los centroamericanos. Esto no debe sorprendernos, Gaby, la verdad, porque la situación económica de México es muy grave, ha sido desastrosa todo el 2019, todo el 2020 y el 2021, aunque desde luego hay una recuperación,
es una recuperación raquítica que probablemente no llegue a los 6% para el año. Entonces, pues es lógico que junto con el boom en Estados Unidos, sobre todo de construcción, pues muchísimos mexicanos opten por dejar sus trabajos, sus hogares, sus comunidades en México e irse a Estados Unidos. ¿Qué te parece un tuit que encontré del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de hace algunos días, diciendo nuestra administración probó que políticas duras contra la inmigración ilegal, así lo dice, estoy leyendo textual, funcionan? Hay que recordar que Biden ha tardado y en unos casos ni siquiera ha hecho mucho por desarticular lo que venía o lo que heredó de la administración Trump. Bueno, funcionan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, funcionaron cuando la economía mexicana crecía un poco, no mucho, pero un poco. Ahora decrece. Funcionaban con políticas violatorias de convenios y convenciones internacionales firmadas por Estados Unidos sobre asilo, etcétera. Funcionaban con una política de represiva, de deportación, de no atender solicitudes de asilo, etcétera. Es decir, funcionaba violando en parte algunas leyes o tratados internacionales, funcionaba en una coyuntura económica muy diferente a la de ahora, a la del 20 y sobre todo del 21, y funcionaba con un gobierno hasta cierto punto distinto en México, porque todo esto lo que hay que también señalar, Gaby, es que la política macroeconómica del presidente López Obrador tiene una importante responsabilidad de este incremento en el número de mexicanos que se están yendo a Estados Unidos. No hubo apoyo a la gente en México durante la pandemia como la hubo en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador, donde tú quieras. Ha habido un crecimiento menor en México que en todos estos países. Bueno, pues en esas condiciones quizás tendría más sentido que el presidente Biden hablara con López Obrador y le dijera, oye, tienes que ayudar a la gente en México para que no se vaya a Estados Unidos, para que no venga a Estados Unidos. Es más útil que yo esté persiguiéndolos o que yo los deje entrar pagando yo un costo político muy elevado. Claro. Pues así están las cosas. Qué gusto hablar contigo, Jorge. Gracias por esta perspectiva. A ti, Gaby, como siempre, un fuerte abrazo.